Juanito, Nali, vamos a empezar ahora sí desde la mismísima Sierra Norte de Veracruz. Vamos a hablar sobre los conceptos estadísticos de los estudios clínicos. Y entonces, ahorita escogimos el equipo de José Fabián, que tiene a Efraín Camarín, y a Eduardo, que tiene sus fanáticos en Centroamérica, pero en realidad les voy a ir preguntando a todos y cada uno de ellos. Y al primero que le voy a preguntar es a Rogelio Casales. Jorge, ¿qué onda? ¿Querías preguntar algo, Roge? No, que era para ver si iba a grabar la clase nada más, pero ya. Ok, sí, listo. Pues entonces corre y se va corriendo. La primera diapositiva sería... Entonces, pues tú échate el saque, Fabián. Cuéntanos, ¿cómo planearon dar la clase de hoy? Pues básicamente con base en el temario, ¿no? Revisar las cuestiones metodológicas, las cuestiones, ¿no? Estudios aleatorizados y no aleatorizados, el análisis estadístico de eficacia clínica, un apartado para análisis intermedio y yo puse un ejemplo ahí que me interesó, y el análisis por intención a tratar y por protocolo, ¿no? Que a veces esto sucede y tiene sus asegúnes. Entonces, un ejemplo de esto. Vayamos. Generalidades de los ensayos clínicos, Daniel Keil. Hemos hablado ya tenemos clases completas de ensayos clínicos, ya tenemos todo el panorama de lo que es un ensayo clínico, de que es experimental, longitudinal, proyectivo y comparativo. Pero ahora quisiera preguntarte, Daniel, sobre cuál es la utilidad de un ensayo clínico y por qué no podría haber de otra manera. O sea, ¿por qué no podríamos sacar la información de otra manera o qué casos son los que verdaderamente sí se requiere? Cuéntanos. Pues nos ayuda a establecer causa y efecto. Una corte también, Daniel. Una corte también te permite establecer causa y efecto. Un buen estudio de casos y controles también lo permite. Pero ¿qué es lo que no permite? ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es el diseño fuerte de los ensayos clínicos? Un tratamiento versus tratamiento convencional o placebo. Sí. El efecto de uno de estos. Sí, yo creo que es el efecto placebo lo más rudo, José, Eduardo. Lalo, yo creo que el efecto placebo es lo más difícil de buscarle, Lalo. Sí, bueno, el punto es la asignación de la maniobra. O sea, en el ensayo clínico el investigador asigna la maniobra y decide cómo se asigna y mientras que en la corte nada más se ve el impacto de la maniobra, no se tiene un impacto directo sobre el cómo. Oye, Carlos, ¿y qué implicaciones tiene esa asignación de la maniobra? ¿Por qué es tan importante que el médico no esté involucrado, no esté decidiendo a cuál darle, a quién darle y a quién no? Pero eso le da a los ensayos clínicos una alta validez interna, porque de esa manera nos aseguramos que realmente en ese ambiente controlado, la intervención que se esté dando se asegure en casi el 100% de los pacientes, cosa que no pasa en una corte seleccionada, donde realmente en el mundo real no existe a lo mejor esa idoneidad para nosotros poder dar la maniobra a todos los pacientes, a pesar de que se tengan como los filtros más establecidos. Buenísimo. Nancy, y tú como enfermera, ¿qué piensas de este efecto placebo, que es, yo creo que una de las partes fundamentales de un ensayo clínico? Entonces, de repente, mi visión miope de médico, me hace pensar que en enfermería no hay efecto placebo, pero creo que en enfermería hay unos efectos placebos enormes. ¿Tú qué opinas? Yo creo que en enfermería usamos mucho el efecto placebo, ¿no? Porque el efecto placebo tiene que ver con un tema, yo lo veo así, como de la seguridad que nosotros le proporcionamos al paciente o la esperanza que el paciente tiene con mejorar. Y el solo hecho de que él piense que va a mejorar puede hacer justamente que vamos a estas mejoras, y que es una cosa que se ve en los ensayos, ¿no? A veces podemos ver que el efecto de la maniobra puede ser muy cercano al efecto del placebo. Y bueno, una cosa que quería agregar también es que toda esta parte que están diciendo de que tenemos una selección casi ideal de la población que debería de estar recibiendo esta maniobra, hace que tengamos un balance de la causa y efecto. Y por ello son tan importantes los ensayos, por ello se consideran que la información que brindan es
es científicamente confiable. Sí, sí, totalmente. Pero tiene sus contras, ¿no, José Fabián? O sea, un ensayo clínico tiene, o sea, ahorita que mencionó Nancy, la selección que se llega a hacer de esta circunstancia, podríamos decir que sí tiene contras. Sí, difícilmente puede correlacionar con la población real que a veces vemos en la consulta, ¿no? Se trata de buscar sobre todo el efecto del tratamiento más que la población o estudiar a la enfermedad que se está metiendo. Entonces, cuando lo queremos trasladar a la clínica, si somos muy quisquillosos con el estado basal no siempre bueno, no siempre se puede correlacionar y a veces pues no vamos a ver realmente el efecto que dice que tiene el medicamento o la intervención y eso cuesta mucho a veces verlo ya en la clínica, porque vemos pacientes de a uno, ¿no? No vemos de a dos por esta enfermedad y en el ensayo son cientos, ¿no? Sobre todo en los fase 3 que son los que nos pueden establecer esta superioridad de un medicamento contra otro. En la clínica es complicado ver. Clau, fíjate esto que estamos diciendo de los contras de los ensayos clínicos. José Fabián dice, no, es muy difícil adaptar un ejemplo de un ensayo clínico a la práctica clínica por la selección tan importante que se hace. Pero también hablábamos antes de empezar la clase, Clau, si estás ahí con nosotros, de la parte ética. Ay, Ana Valenzuela, ¿qué onda? Estás aquí de intrusa. Qué gusto verte. Qué gusto. Tenemos una intrusa. Sí, perdón por invadirlos. Ana, bienvenida. Ana, ¿te puedo dar la pregunta a ti o Clau, ya estás lista? Bueno, entonces, ¿cuál es este contraético que veríamos en los ensayos clínicos? Clau Contreras. ¿Cuál es este contraético? Nancy. Ana. El contraético de los ensayos clínicos que veíamos hace ratito con el forest plot inverso para hablar de la seguridad. Carlos, ¿tú? En realidad, cuando nosotros hacemos como esta selección tan importante de los pacientes, generalmente hay que cuidar muy bien esa parte de a quién se está dando la maniobra para no intentar no brindarle ese beneficio a la mayor parte de la población. Es decir, agarrar grupos que también puedan incluir como de alta vulnerabilidad social, como, no sé, adultos mayores, por ejemplo, en estos casos, donde en el pasado no se incluían a muchos adultos mayores precisamente porque predisponían a un desenlace adverso, a una poca eficacia de la maniobra. Ahora es algo que como que se expuso mucho y ahora están virando a hacer como ensayos clínicos también incluyendo adultos mayores. Sí, Entonces, creo adultos mayores, niños, neonatos, o sea, se vuelve, la verdad es que de repente es tan quisquilloso un ensayo clínico que de repente se vuelve inaccesible para muchas poblaciones, ¿no? Y el efecto de placebo, de darle placebo a algunas poblaciones, por ejemplo, ahora con la vacuna, en donde hemos visto que la vacuna de COVID funciona muy bien, entonces ya no va a haber estudios contra placebo, ¿no? Entonces ya no vamos a saber qué va a pasar con esta inmunidad de rebaño que se ha platicado, ¿no? Entonces, wow, empieza a haber muchos problemas, pero vamos con la que sigue. ¡Ay, Irina Requena! Levantó la mano. Irina, por favor, adelante. No, es que justo iba a comentar, ya lo comentaron, o sea, pues el efecto placebo, como lo estamos viendo comparados, es como, ya se me fue también la idea. Cuando si estamos viendo una diferencia en el tratamiento, o sea, cuando no están totalmente doble ciego y si vemos que mejoren con el tratamiento y no con el placebo, o sea, también ahí en la parte ética sabemos que pues no le estamos dando realmente un tratamiento al otro paciente. Buenísimo. Y pues, de ahí el consentimiento informado de siempre decirles, o sea, qué les estamos dando, qué les estamos brindando y ver si ellos están de acuerdo. Maravilloso, sí. Sí, el consentimiento informado, las cuestiones éticas. De repente ves las hojas de consentimiento informado, que es un pliego de este tamaño y la gente que no está acostumbrada a leer ni siquiera su nombre, entonces empieza a ser muy difícil, ¿no? Para nosotros es muy difícil, ¿no? Para una persona que tiene un niño enfermo, el leer un consentimiento informado que diga que puede ser que le toque placebo, en donde no va a tener ningún beneficio y va a ser picado varias veces,
verdaderamente sí tiene algunos problemas los ensayos clínicos, lo hace muy difícil. Seguimos adelante. Y aleatorizado versus no aleatorizado, Lalo Arias. Tucu, tucu, tucu. Aleatorizar o no aleatorizar. That's the Woolworth. ¿Por qué sí y por qué no? Pues hay que aleatorizar, o sea, es lo que brinda la seguridad de que estamos al azar, ¿no? Que A ver, las diferencias. Pero primero dinos qué es aleatorizado, qué es eso de asignación de la maniobra al azar, y después nos dices los pros y los contras. Pues bueno, como dice en la diapositiva, es la característica distintiva del ensayo clínico. O sea, uno busca generar grupos en condiciones idénticas. O sea, tienen la misma posibilidad cuando uno aleatoriza de recibir la maniobra o de no recibirla. Y eso es, digamos, evita el sesgo de selección, ¿no? Cuando uno, y también el sesgo de susceptibilidad pronóstica, ¿no? Y puede evitar alteraciones en el desenlace, perdón. Lau, pero ¿qué no la vida es puro azar? O sea, ¿qué no, pues, o sea, un buen médico diría, oiga, pues yo no le voy a dar a usted tal, o sea, ¿tú crees que un investigador podría hacerle guachicola a su propia investigación, Efraín? O sea, Sí, claro. guachicola a tu propia investigación, ¿sí, Lau? Sí, claro. Justo es lo que permite la lateralización, hace que haya el sesgo de la información también y que los grupos puedan ser comparables de la misma manera. Entonces, que esté equilibrada esa parte. Pero claro, un investigador puede guachicolear sus resultados. Sí, entonces, además de todo, el corazón que uno tiene diría, hijo, el corazón te podría traicionar, ¿no, Efraín Camarín? A la hora de seleccionar un paciente, decir, este está más grave y le voy a dar el tratamiento que yo creo que es el activo, ¿no? Exacto, doctor. Y además ofrece también de forma ética la posibilidad al paciente de pertenecer a un grupo o a otro, digamos, al grupo placebo o al otro grupo, al grupo de tratamiento, sin saber a cuál pertenece. Entonces también de forma ética ayuda al diseño del estudio. Irina Requene Chávez, pero ¿cuál sería el contra? O sea, ¿por qué hay estudios no aleatorizados y por qué hay estudios no aleatorizados que está bien, pues? Irinita. Sí, estoy pensando. Emanuel, No le Beni, ¿qué piensas? O sea, sí hay estudios, sí hay ensayos clínicos que no están aleatorizados y que en nombre sea de Dios, y ahí van. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué sí hay? Dulce. Hola, doctor, buen día. Porque justo son más cercanos a la realidad, pues, a la práctica clínica que hacemos diario. O sea, puede ser que no tenga autorización, pero es más real a la práctica. No sé si esa es la respuesta correcta, Dulce. Carlos. Bueno, sobre todo debe existir estudios no aleatorizados porque al hacer grupos de dos maniobras que a lo mejor siempre son necesarias dar, no siempre es totalmente ético. Por ejemplo, me enseñó el ejemplo de las operaciones, ¿no? No vamos a no operar a un paciente que sí necesita ser operado cuando solamente queremos probar la eficacia. O sea, estaríamos sacrificando personas simplemente por el hecho de tener una característica propia de un estudio. Entonces, que no existen estudios aleatorizados también permite esa seguridad hacia los pacientes. Sí, y entonces de repente han hecho estas cosas que dicen, es un pilotito, hacen un pilotito y hacen alguna cosa así que no queda estandarizado, que en realidad a veces llega a ser un error, o sea, quiere decir que probablemente sea un fase 1. Pero sí, vamos a la siguiente diapo, por favor, vamos a la siguiente diapo. Fabián, ¿por qué te encantó esta diapo? Cuéntanos. Si quiere, yo la puedo decir porque esta diapositiva la puse yo, doctor. Venga, pues, son las etapas del ensayo clínico. Primero, pues, hacer la pregunta clínica. En el número 2 está representado con el dado la aleatorización. Es decir, dependiendo del diferente mecanismo de aleatorización, pues distribuir a los grupos al grupo de tratamiento o al grupo de control de asignación aleatoria, que ya salen diapositivas de los tipos de aleatorización. Y en el número 4 viene el enmascaramiento, que es el hecho de que sea ciego, doble ciego, triple ciego,
Finalmente, en el número 5 viene el seguimiento completo y previamente, pues como ya lo hablamos hace ratito y lo vamos a ver más adelante, pues también los análisis intermedios. Y el número 6, pues el análisis por intención de tratar, que ya lo vimos en la clase pasada. Buenísimo, buenísimo. Y entonces, la clase pasada habíamos platicado sobre Intention to Treat Analysis y este concepto que es la aleatorización, que me parece que es un concepto hasta fácil de entender, ¿no? Vamos a la diapositiva que sigue. Y entonces, esta era la pregunta que tenías al inicio, ¿no? O sea, que hay muchos tipos y entre más tiempo pasa, y es más, ahorita deben de estar buscando, la industria farmacéutica debe estar buscando otro mecanismo de aleatorización, pero podríamos clasificarlo en estos 4 rubros, y sin leerlos, podríamos decir que... De hecho, sí. De hecho, doctor, si quiere la siguiente diapositiva, doctor Fabián, viene ya ilustrado cada uno de ellos. A ver, vamos a ver. Se ve más ejemplificado. Y esta es la aleatorización simple, que es donde a un paciente, de acuerdo, por ejemplo, tengo un paciente, por cualquier método, por volado, por como sea, de signos, ese paciente se va al grupo control o al grupo de tratamiento. Desafortunadamente, la desventaja de esta aleatorización simple es que un paciente puede tener, mejor dicho, un grupo puede estar desequilibrado con respecto al otro porque podemos asignar más pacientes al grupo de tratamiento o al grupo de control. Entonces, para grupos pequeños, esta aleatorización no es una buena opción. Porque es prácticamente, tengo paciente y un volado, es decir, grupo control o tratamiento. Beni, ¿a poco no te ha tocado ver en tu práctica clínica estos que dicen por volado, como dice, de aleatorización simple, como dice Efraín Camerín? O también otras opciones que dicen, bueno, los que vengan los lunes, miércoles y viernes, les voy a dar tal tratamiento, los que vengan martes, jueves y sábados, otro tratamiento. ¿Cuáles podrían ser los problemas de eso, estimado Beni? Beni ahorita no está, autor, estuvo pendiente. Vicky Román, si nos escuchas, Ana Valenzuela. Anita Valenzuela, ¿a poco no has visto esos estudios de qué? ¿Mande? ¿Cuál fue la pregunta? Así que ya ves que tenemos, que ahora que estamos nosotros haciendo investigación podemos ver los problemas más fácil. Y entonces, el clásico estudio que dice, vamos a aleatorizar en donde los lunes, martes y miércoles le vamos a dar un tratamiento, miércoles, jueves y viernes otro tratamiento. ¿Has visto estos estudios en la práctica clínica? En donde, como veo hoy, ¿no? No, ahí en el INCAN no han hecho algo así. Daniel. Pues que pueden haber sesgos por gente que trabaja, por ejemplo, que va más los sábados, o gente que tiene, no sé, un coche que no circula tal día, podría generar sesgos. O incluso que los propios familiares o las propias personas sepan, no, güey, no vayas ese día porque ese día toca tal cosa, ¿no? Nancy. Sí, justo iba a decir que hay variables de o hay características de cada uno de los sujetos que podrían no distribuirse uniformemente. Entonces vamos a tener grupos diferentes, con diferentes características, como mencionaba Daniel, ¿no? A lo mejor todos los de los martes son los que se trasladan en transporte público y ya llegan después de la hora de la consulta y les toca a alguien que no está involucrado en la investigación o algo así. Bueno, y los de los miércoles son quienes llegan a tiempo, por ejemplo. Bueno, entonces, esta es la autorización simple. Cuando alguien vea la autorización simple, le hace así, no manches, ¿qué pasó? Es exactamente igual que cuando escuchas uno, tamaño de muestra por conveniencia, ¿no? Muestra por conveniencia. Cuando tú oyes muestra por conveniencia, estudio piloto, hice un pelotito, a la autorización simple, lo primero que piensas, Efraín, es huachicol de estudios, ¿no? Huachicoleros. Pero yo creo que cuando hay un tamaño de muestra grande, doctor, no es tanto problema, porque este problema se vuelve importante cuando el tamaño son 20 pacientes. Pero si el tamaño de mi ensayo clínico son 1000 pacientes, creo que el hecho de tener el tamaño disminuye también el riesgo de que esto se deba al azar. Sí, pero por ejemplo, cuando lo haces lanzando una moneda, ¿no? Entonces, la claridad y transparencia del evento, ¿no? Decir, no manches, de cuánto, ¿no? De cómo estuvo el volado. Entonces, eso hace que esto sea muy propenso al huachicol. Tenés la mano levantada, Nancy. Sí, bueno, voy a hacer mi pregunta. No sé si sea igual o no, pero aquí en aleatorización simple,
incluye, bueno, dentro de los ejemplos que yo busqué, decía que habían generado números aleatorios a través de un programa y que esos números aleatorios los metieron en un sobre donde no se podían ver obviamente y entonces los repartieron a los integrantes. Entonces, y ya de ahí ya hicieron sus grupos. ¿Eso es aleatorización simple? No, 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 no. No, ese, por ejemplo, ese ya es aleatorización por sobres. Ahí ya cambió muchísimo. Tienes una aleatorización centralizada, tienes alguien que tiene los números aleatorios por separado, que es el investigador principal. La simple es que es como Biodoy, con un volado, los que llegan uno sí y uno no, ¿no? Entonces, el investigador tiene la lista de números aleatorios y va tachándolos él mismo, ¿no? Y las otras son políticas de aleatorización, que vamos a ver a continuación, ¿no, Efraín? Next. Sí, doctor. Y esta es justo lo que le decía, la verdad es que por más que intenté leer ejemplos de este tipo de reducción por bloque, no lo entendí. Le entendí los primeros 2 pasos porque dice, primero te calcula el tamaño de tu muestra. O sea, aquí, por ejemplo, son 4 pacientes. En el segundo es hacer las combinaciones posibles. Los que están en color negro son los pacientes que van a recibir tratamiento, y los que están en color blanco son los que van a recibir el placebo o el control. Entonces, las combinaciones posibles es que fuera tratamiento, control, control, como el grupo 1. En el grupo 2 es tratamiento, control. En el grupo 3, tratamiento, control, tratamiento, así como vuestras combinaciones. Y después, de acuerdo a eso, asignar como un código a cada paciente que vaya llegando y vas a ir llenando tus grupos de acuerdo a estas combinaciones que tuviste. Según esto, está hecho para tamaños de muestra más pequeños y lo que hace es evitar que un grupo esté más lleno de un tipo de pacientes, ¿no? Lo que decíamos. Aquí específicamente hablando de comorbilidades. Pero la verdad es que no entendí y intenté leer muchos ejemplos y no entendí cómo era este mecanismo. Creo que tampoco busqué ensayos clínicos y ninguno lo dice. O sea, lo tiras como por bloques. Nada más dicen que se está aleatorizado, pero no especifican bien el mecanismo por el cual lo hicieron. Sí, mira la diapositiva, Roge. Y en esta diapositiva lo que más claro queda es que en cada uno de los bloques, igual como lo poníamos nosotros, unidad de medicina familiar número 28 y unidad de medicina familiar 52, en los dos tiene que haber 2 con tratamiento y 2 con grupo control, ¿no? Entonces, lo que se busca es que este bloque pueda ser, te voy a platicar de un estudio que no les puedo platicar, pero era de un laboratorio y eran varios países. Y entonces se analiza por país. Y de repente encuentran que hubo huachicol en México, y entonces lo que puedes hacer es quitar el bloque completo para el análisis. Roge. Lo que a mí me surge la duda, esta manera de aleatorizar no es la que también se utiliza cuando depende de la muestra que tengamos, o sea, cuando asignamos bloques de muestras. Por ejemplo, me refiero a cuando no podemos obtener la totalidad de la muestra en un solo instante, ¿no? Entonces decidimos incluir primero a 10 pacientes, como vayan llegando, y una vez que esté el grupo de 10, los aleatorizamos de esta manera. ¿No quedaría así? No. Fíjate que esta aleatorización por bloques, lo que hacen es que para México nos dicen, para México va a haber, vamos a reclutar a 10 pacientes, ¿no? En México vamos a hacer el reclutamiento de 10 pacientes, ¿no? Tu meta son 10 pacientes. Y si no logras la meta, entonces van a pasar esos números aleatorios a otro lugar que sí se logre. Lau. Yo tengo una pregunta. ¿Con este tipo de aleatorización no genera resultados totalmente diferentes? Es decir, como son bloques, cada uno, no estás controlando totalmente la maniobra, ¿o sí? Sí. Mira cómo se ve donde dice C, la asignación por bloques, y mira cómo cada uno de los centros, digamos que 1 es México, 2 es Portugal. En cada uno de los países, la asignación es 50-50, ¿sí? En distintos momentos, pero aleatorios para cada uno de los lugares. Entonces, esto se utiliza mucho para los multicéntricos. Sí, Nancy. Y al final, los bloques como, o sea, aquí tenemos 6 bloques, ¿no? Y supongamos que del 1 al 3 entraron en la maniobra A y del 4 al 6 en la B. Y entonces... No, Nancy, mira, tú piensas los bloques como si fueran hospitales.
Entonces, vamos a ver el bloque 1, que fuera el Hospital México, Ángeles México. Y el bloque 2, que fuera el observatorio. Y el bloque 3, que fuera, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Santa Fe. Sí. ¿Cómo le dicen eso? Bueno, Santa Fe. Y entonces, lo que tú ves aquí es que en el bloque 1, en el primer hospital, hay 50 y 50. Los primeros 2 que llegaron se quedaron con un tratamiento y los otros 2 que llegaron se quedaron sin con placebo. ¿Ya viste? Y en el bloque 2 es 1, 0 y 1, 0. O sea, es igual, queda 50 y 50. El chiste es que cada centro quede aleatorizado y quede mitad y mitad. ¿Por qué? Porque si yo veo que en el Hospital Ángeles México hubo huachicol o algo pasó, el investigador se fue, se llevó las muestras, no participó, yo puedo quitar ese bloque completo y seguir analizando el resto del estudio y me queda balanceado los grupos. O sea, dentro de cada bloque está el tratamiento A y el tratamiento B. Así es. En cada hospital Y hay al tratamiento final, así. y el análisis se hace por bloque y al final quedan todos los del A juntos y todos los del B juntos, o nunca se juntan. Sí, claro. Al final juntas haces todos los, metes todo una base de datos igual y se analiza todo junto. Vamos a pensar que tengo 4, o sea, son 2 hospitales con 4 pacientes cada uno. Y entonces tengo estos 4 pacientes del Ángeles México y los 4 pacientes son 8, pero 2, 4 y 4 quedan 4 controles y 4, ¿sí me explico? Al final entra toda una base de datos. Sí, doctor, gracias. Sí. Venga, Efraín, sigue. Y esta todavía es mucho más compleja, porque aquí tenemos que hacer una tabla de 2 por 2 y decir cuáles de mis pacientes tienen el factor o la variable independiente y cuáles de mis pacientes no la tienen. Y de acuerdo a eso, estratificar los que sí lo tienen y los que no lo tienen. Entonces, aquí, digamos, controlamos las comorbilidades que pueden modificar mi desenlace. Y también, pues, esto está hecho o diseñado o recomendado para grupos pequeños y donde la covariable o factores confusores pudieran modificar mi desenlace. Sí, fíjense que esa es una gran controversia inicial sobre qué es mejor, hacer aleatorización o hacer estratificación. Aleatorizar o estratificar. Y todavía viene la controversia más fuerte cuando dices, ¿cómo voy a hacer los análisis multivariados? Hago análisis multivariados en donde dejo que las matemáticas hagan su papel y vayan ajustando por los principales factores confusores, o lo que hago es esto, que es estratificar. ¿Por qué? Porque la estratificación pronóstica, que es el sesgo de susceptibilidad pronóstica, puede ser que sea el encargado de llevar de ver cómo le va a ir a un paciente. Es decir, cuando yo estoy buscando, Daniel, cuando yo voy a asignar el tratamiento de un paciente, lo hago a partir de las características clínicas. No es como meterlo al azar todo, sino que siempre estoy pensando en características clínicas. Entonces, esta aleatorización estratificada va a querer decir que en cada estrato voy a tener un grupo similar de pacientes con un tratamiento y con otro tratamiento. No sé si esto queda un poquito más claro, Daniel. Sí lo entendí. Bueno, creo que sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces seguimos adelante. Y esta es la aleatorización adaptativa, que también se llama método alternativo, que de lo que se trata es, además, o también se puede llamar de minimización, que aquí, como dice, se asigna secuencialmente un número de participantes a un grupo de tratamiento, y después de estos se estratifica de acuerdo a covariables o factores confusores. Entonces es como una combinación entre el segundo y el tercer mecanismo de aleatorización que planteamos anteriormente. Este es aún más compleja, ¿no? Esto empieza a ser aún más complejo y sí requiere un centro de aleatorización. Entonces, en este tipo de estudios, por ejemplo, yo participé en un estudio en donde era un ensayo clínico donde el centro de aleatorización estaba en Uppsala. Entonces, había que mandar las características clínicas del paciente
para que ellos asignaran, o sea, ellos hacían la asignación por la estratificación y por qué grupo de país le tocaba. Y entonces ellos nos mandaban de regreso, les va a parecer increíble, pero nos mandaban un fax. Ya sé que no saben muchos de ustedes qué es eso. Roge se ríe mucho de mí, pero antes mandaban fax para decirnos cuál era el número de aleatorización y los únicos que sabían cuáles eran los mecanismos y el algoritmo para uno y otro grupo eran los que estaban en Uppsala, ¿sí? Entonces, estos grupos requieren un centro de aleatorización, ¿ok? Buenísimo. ¿A qué sigue? Y aquí en esta diapositiva resumí nada más de forma simple el enmascaramiento, abierto o cegamiento, cegamiento simple, donde el participante lo sabe, doble ciego, donde ni el médico, que está ejemplificado como el monito negro, tampoco sabe, y triple ciego, donde ni los participantes ni el médico, y en la parte de abajo se ve el analista, tampoco saben los resultados. Nada más una persona externa al análisis y al análisis del estudio, pues saben quién es a qué grupo perteneció cada participante. Y esto, pues ya como sabemos, le da validez a nuestro estudio. Nancy. Yo tengo otros 3 tipos de aleatorización y bueno, uno es, no estoy segura, a mí estos me causaron mucha duda porque no estoy segura de si es válido o no. Uno es asignación por preferencia del paciente y dice que los pacientes como que se les da a elegir entre si quieren pertenecer al grupo experimental o no. Y los que deciden, entonces ya yo digo experimental y me mandan al experimental. Los que dicen no sé, o sea, no sé qué grupo elegir, son las únicas personas a las que se aleatorizan. Y las personas que sí expresaron la preferencia, sus resultados se analizan por separado. ¿Eso es válido? Sí, por supuesto. Hoy en día, con los avances que hemos tenido sobre la ética, entonces lo que sucede es que algunas de las ocasiones perdemos a los pacientes porque deciden, ¿sabe qué? Yo no quiero estar en el grupo placebo, ¿no? O sea, tienen esa elección. Y lo que sucedía antes es que decía, no quiere participar en el estudio, entonces no le doy nada. Sin embargo, esa conducta también puede ser antiética. ¿Por qué? Porque el paciente debería tener el derecho de participar. Entonces, va a haber pacientes que van a participar en el grupo abierto, por así decirlo, y pacientes que van a estar dentro del grupo cerrado. Y también se vale. Es completamente válido, sobre todo en tratamientos de cáncer, en donde los pacientes tendrían esta opción de elegir si participan en el cerrado o no participan en el cerrado. ¿Sí? Y eso tiene que ver más con aspectos éticos. Pero preguntémosle a la buena Ana Valenzuela si le queda claro esta parte del abierto con cegamiento simple y que nos dé, si fuera tan amable, Anita, ejemplos, Ana Valenzuela, ejemplos de abierto o no, abierto no, yo creo que eso está fácil, pero ¿cuál sería un estudio con cegamiento simple? Pues, ¿nos podrías dar un ejemplito de cegamiento simple? Ana. Sí, pues el cegamiento simple es cuando el participante no sabe qué grupo le tocó. Buenísimo. Entonces, solo el participante no sabe qué grupo le tocó, pero el médico sí. El médico le está administrando. Y entonces la pregunta es, dame un ejemplo, Daniel Keil. Por ejemplo, en la endoscopía, si haces una CEPRE, ahí el paciente no sabe lo que le hiciste, pero el endoscopista sí sabe. Buenísimo, buenísimo. Roge Casales, cegamiento doble. Aquí tanto el paciente como el médico que está asignando la maniobra no saben cuál grupo pertenece a cuál. Ejemplo en enfermería. Pues un ejemplo sería que alguien más nos preparara una solución, un medicamento que se le da a administrar al paciente. Llegamos con el paciente y le decimos, a ti te toca el 1, a ti te toca el 2, pero ya vienen predefinidos. Yo no sé cuál es cuál, solamente están indicados con ese número. Cegamiento triple, José Fabián, ejemplo. Hola, como estoy de moderador no puedo levantar la manita, pero ahorita ya participó. Un cegamiento triple sería, por ejemplo,
lo vemos muchos en los protocolos de oncología. El paciente no conoce qué maniobra se le asignó, el médico tampoco, y el que analiza la información tampoco, solo tiene la información de un sujeto que dice que recibió X cosa y él evalúa, por ejemplo, la respuesta. Entonces, él tampoco sabe qué está tomando el paciente, solo dice, bueno, respondió o no respondió, estoy evaluando la información, y ya cuando se conjunta cierto número, se hace un análisis interino, es cuando se abre para solo los que van a analizar la información, en qué maniobra quedó o en qué brazo quedó cada sujeto y cómo respondió. Muy bien. Claudia Contreras, hay otra cuestión que le llaman engaño. Se llama dummy. Y hay dummy simple y dummy y doble engaño. ¿Has oído hablar de eso, Claudia? ¿Leíste algo al respecto? ¿En los tipos de sellamiento? Roge Casales. El dummy es cuando, por ejemplo, a un paciente se le está dando un medicamento, una pastilla azul, y al otro paciente se le está dando una pastilla amarilla, ¿no? Entonces, al que le damos una azul, le vamos a dar también una amarilla para que este paciente tenga ese dummy, y al paciente que se le está recibiendo la amarilla se le da también la azul. Sí, casi siempre se utiliza, por ejemplo, en los estudios de onco, en donde el engaño es que un tratamiento es vía oral y el otro tratamiento es IV. Entonces, el dummy es que a los dos les pones una venoclisis y les pones una sustancia, ¿no? Entonces, una es solución salina, pero a los dos le pones lo mismo, le pones solución salina y tomado. Entonces, ahí es donde viene el engaño. ¿Han hecho engaños? ¿Sería igual que doble placebo? No sé si es la palabra doble placebo. Yo lo conocía como double dummy. Okay. Pero puede ser que esa sea la opción. ¿Sí? Sí, entonces, pero queda muy claro esto del engaño. El chiste es que los dos tratamientos pudieran ser iguales. ¿Sí? Seguimos adelante. Seguimos adelante. Bueno, aquí en el segundo apartado es el análisis estadístico de eficacia clínica, y aquí consideramos importante definir el término de eficacia porque se puede confundir con el término de efectividad. Eficacia implica el análisis cuando se aplica la maniobra en condiciones ideales, y debe de tener dos criterios mayores, que debe haber, uno, que debe haber excelencia en la ejecución técnica, y dos, que se use en grupos de pacientes con criterios estrictos de inclusión y exclusión. Y esto es obviamente la base del método científico de los ensayos clínicos. Mientras que la efectividad pretende conocer el resultado alcanzado en condiciones habituales de uso y no se cumplen las condiciones. Es ver cómo, qué resultado tiene la maniobra en condiciones sin tantos criterios y cuando tal vez la maniobra no se aplique de la mejor forma, ¿no? Pros y contras, Lalo. Digo, pros y contras, Carlos, de los estudios de eficacia. Y pros y contras de los de efectividad. O sea, aquí quisiera esta reflexión de qué prefiere uno, si ser muy científico o qué prefieres, efectividad o eficacia o efectividad. ¿Qué prefieres tú, Carlos? Bueno, yo creo que depende más del contexto, lo que estemos evaluando. Si, por ejemplo, yo quisiera evaluar un fármaco, yo creo que lo que más me convendría a mí es la eficacia, porque de esa manera nos aseguramos que las variables que son, no sé, hablemos de un antihipertensivo, que queremos asegurarnos que realmente el efecto sobre la presión arterial sea específico sobre el fármaco y no por factores externos que estén influyendo sobre la presión arterial. Entonces, en esos casos, a lo mejor yo elijo un fármaco que se está desarrollando y busco la eficacia que tiene el medicamento para reducir la TA. Y yo controlo muy bien los factores que se están dando, los efectos adversos y, por supuesto, el resultado, lo que tiene el estudio. Mientras que si yo quisiera comparar alguna maniobra dada hacia el mundo real, la efectividad sería, creo que, la mejor manera de medirlo. Y pongo el ejemplo de, a lo mejor, el proyecto de investigación que yo estoy haciendo. O sea, medir la efectividad que tiene el cuidado geriátrico versus el cuidado estándar, donde es una población que es una cohorte, que es un ensayo retrospectivo, donde no controlo todas las variables,
pero estoy midiendo la manera que se está implementando en los pacientes. Entonces, en estos casos, yo tengo una población del mundo real que se compagina muy bien con lo que yo veo en el hospital, y de esa manera veo si tiene o no tiene la efectividad la maniobra implementada. Este canijo Carlos Lau García, este canijo Carlos nos echó un choro mareador sobre eficacia y efectividad, pero no nos dijo cuál prefiere. O sea, regresemos al punto del manejo antihipertensivo. Entonces, eficacia querría decir el ensayo clínico donde los pacientes se lo toman todos a la misma hora, en el mismo momento, con el estómago vacío, ¿no? Y efectividad es, se le olvida tomar la pastilla, a veces se le olvida tomar la pastilla, a veces le da tos y ya no se la toma tanto. Y entonces, ¿cuál prefieres, Lau? Porque Carlos nos dio una magnífica clase, pero necesitamos un poquito más, Lau. Pues yo creo que es difícil elegir. Creo que por eso los ensayos clínicos tienen un orden. Primero quieren medir eficacia para ver realmente si sirve y ya la efectividad en una población real. No sé yo elegir, digo, como investigación básica yo podría decir eficacia, ¿no? Porque lo veo en un ambiente controlado, lo puedo ver in vitro, en un cultivo o en cuestiones de laboratorio, pero en efectividad yo en lo personal ya me van a sapear, ya mejor no digo nada, entonces. Ok, y entonces mira, Carlos y Lau le sacaron. José Fabián. Yo no podría decir uno sobre otro. La verdad es que no. preferiría los dos. Porque, digo, es que en condiciones controladas está muy bien, ¿no? Me ayuda a evaluar el rendimiento de la intervención, pero ya en la clínica pues necesito otros datos que no me los da el ensayo clínico. O sea, mi eficacia es muy bueno, paso inicial, pero si no tenemos efectividad, nos quedamos en el teórico perfecto. Daniel, ¿qué te parece José Fabián con sus palabras similares al doctor Gatell? Sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. ¿Tú qué onda? Yo creo que como clínico y como en la vida real, la efectividad es la que más importaría. Bueno, a mí me importaría más. Yo creo que tenemos nosotros como clínicos poner una posición muy clara y decir, lo que más nos sirve es el mundo real. O sea, ¿de qué me sirve tener un medicamento antihipertensivo que actúe directamente contra los canales de calcio y que disminuye y que funcione muy bien cuando el paciente no se lo toma, o cuando el paciente le da tos, o cuando el paciente le da gastritis, o cuando al paciente le pasa eso y no se lo toma en condiciones normales? Antes de que le dé la palabra a Carlos, a ver si ahora sí pone una posición, ¿no?, fuerte, le decimos a Roge Casales que adelante. Sí, justamente iba a decir que, pues, viéndolo en el mundo real, nuestros pacientes son pacientes holísticos, ¿no? No es como de, en este momento yo solamente soy el medicamento, ¿no? Sino estoy compuesto por varias cosas, un ambiente, una familia que interviene, y si lo vemos en un laboratorio, pues eso nunca va a ser cierto en nuestro planeta. Muy bien, y vamos a ver si Carlos va a sacar el foie, tiene derecho de réplica después de que le dijimos que no había puesto, que sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Venga. No, yo la verdad es que me mantengo con la misma posición, pero quiero explicar el por qué. O sea, la efectividad, yo creo que sí, a lo mejor nosotros como clínicos es algo que buscamos mucho, pero también la eficacia dentro de a lo mejor, nuevamente hablando del ejemplo de los antihipertensivos, si yo buscara evaluar no solamente la eficacia, sino también tener un ambiente controlado para evaluar los efectos adversos del fármaco, pues también ahí tener una población muy abierta en el mundo real no me va a permitir poder analizar de una manera específica si realmente lo que estoy viendo como resultados es por mi intervención o por otros factores que están influyendo en el paciente. Buenísimo, sí, yo creo que es una moneda que tiene dos caras, ¿no? Lau. Bueno, pero podríamos decir también que no hay efectividad sin eficacia, ¿no? Entonces, realmente una precede a la otra. Sí, totalmente. O sea, yo creo que esto que lo mejor es decir, es un camino, ¿no? Es un camino que tiene, en donde todos vamos juntos, en donde se tiene que demostrar en in sílice, en animalitos,
en métodos de eficacia bien controlados y después ver si esto se representa en la vida real. Entonces, esa parte de las fases que vimos en otra clase, pues ahorita tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, no se puede una sin la otra, ¿no? O sea, no puede uno llegar a la maestría sin haber pasado por la primaria, ¿no? Entonces, pues es un fenómeno. O sea, tenemos que sufrir la primaria, sí, ya sé. No le hagan el feo al laboratorio. ¿Mande? No le hagan el feo al laboratorio. No le hagan el feo al laboratorio, claro. Totalmente, de acuerdo. Muy bien. Sí, la que sigue, estimado Efraín. Y bueno, en cuanto al análisis estadístico, pues lo primero, de acuerdo a este modelo de pasos, pues es primero analizar la distribución de los datos, que nos puede dar una distribución normal o una distribución libre, la que sigue. Y de acuerdo a lo que a las diferencias que busquemos o que queramos encontrar, pues ponemos a usar pruebas paramétricas, no paramétricas, la que sigue. Tenemos las distintas. Y ya en cuanto al análisis de eficacia clínica, pues tenemos el análisis de supervivencia, que es cuyo objetivo es modelar el tiempo que se toma para que ocurra un determinado suceso. Tenemos el estimador de Kaplan-Meier, las curvas de supervivencia, que estiman la probabilidad de supervivencia en un grupo de sujetos en un intervalo de tiempo definido, la que sigue. Y modelo de regresión de Cox, ¿no? Y nos deja ver la función del riesgo, el HR, ¿no? Entonces tenemos aquí un ejemplo, un estudio muy interesante que creo que engloba bien lo que llevamos platicado en esta hora. Este es un estudio del año 2020, publicado en el New England, donde buscaron ver el uso de rivaroxaban en pacientes a los que se les implantó una válvula transcatéter o una TAVI. Rivaroxaban es un anticoagulante oral, de los nuevos anticoagulantes orales. Y hay aquí, para ponerlos un poquito en contexto, después de que ponemos una válvula percutánea, aórtica, se ha visto que a veces hay eventos embólicos o se trombosan las valvas. Y normalmente lo aceptado es darles doble antiagregación plaquetaria, como con los stents. Pero aquí el grupo de investigadores decía, bueno, pues si el problema son eventos embólicos, pues vamos a darles un anticoagulante y vamos a compararlo. Si quieres la que sigue, Fabián. Entonces, aquí son pacientes poscolocación de TAVI, que es una válvula aórtica percutánea. Aquí es un dedazo, son sin indicación de anticoagulación oral. Son pacientes que no tienen indicación formal de anticoagulación oral y aleatorizaron a los pacientes a dos grupos. El grupo de rivaroxaban, que fueron rivaroxaban 10 miligramos al día, más 100 miligramos de aspirina los primeros 3 meses. Y el segundo grupo, que era el grupo de antiagregación plaquetaria, que eran aspirina 100 miligramos, más clopidogrel 75 miligramos los primeros 3 meses, y lo que evaluaron fue un compuesto de eficacia que definieron como muerte y eventos tromboembólicos, y un compuesto de seguridad que era sangrado mayor, incapacitante o que pusiera en riesgo la vida, la que sigue. Entonces, desmenuzando un poquito el análisis estadístico, ellos hicieron un análisis por evento, o sea, calcularon la muestra de acuerdo a un análisis por evento, y ellos calcularon que 440 eventos de eficacia les iba a dar un poder de 80% para demostrar una reducción en el riesgo relativo del 20% a favor del grupo de rivaroxaban en términos de eficacia. Entonces, usaron pruebas bidireccionales para ver estas diferencias y hicieron el análisis de intensidad en la clase. Doctor, ¿está ahí? Perdón, me fui un momento, pero sí. No, pues si no le gustó el estudio, pues lo quitamos. Ah, no. Como no es de temprano, como no es de paracetamol.
Entonces, finalmente detuvieron el estudio porque vieron que en términos de eficacia, el grupo de rivaroxaban tuvo más desenlaces, un mayor mortalidad y de eventos tromboembólicos comparado con el grupo de antiplaquetarios, y esto fue a expensas de un incremento en la muerte por cualquier causa. La que sigue. Y en términos de seguridad, también los pacientes con uso de rivaroxaban tuvieron una mayor incidencia del acumulado de sangrado fatal, sangrado clínicamente importante o que pusiera en riesgo la vida con un HR de 1.5, ¿no? La que sigue. Entonces, como conclusiones, pues no hay eficacia clínica. El uso de rivaroxaban se asoció a un incremento en la mortalidad y también a un incremento en la incidencia de sangrados mayores. Muy bien. Quiero hacer énfasis en los análisis. Entonces, Lalo, si me permites Sí. tus diapositivas desde Cox, desde el análisis de supervivencia. Más, desde tus diapositivas de análisis de supervivencia. Fíjense en esto y a ver si me ayudan a detectarlo. Lalo Arias propone que el análisis de eficacia se haga con estos modelos de regresión, con estos modelos de supervivencia. ¿Tú qué piensas, Irina Chávez, cuando él pone este análisis de eficacia con supervivencia? ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Tú crees que sea esa la única opción o hay muchas opciones? O en realidad diapositiva podría decir una de las opciones es tal cosa. Efraín Camarín. Es una de las opciones, doctor, pero también tenemos otras medidas como el odds ratio, el hazard ratio y el riesgo relativo, reducción de riesgo relativo, todas esas cosas que hemos platicado en clases anteriores. Pero esta definitivamente sí es una de las... Sí, fíjense que ahora en el COVID, Carlos, en el COVID hubieron muchos análisis. Uno, el tiempo era muy corto y hubieron muchos análisis de supervivencia. Como que les gustan los análisis de supervivencia, no sé por qué. Pero, bueno, sí sé por qué, pero no les voy a decir. Pero, ¿qué pasa con estos análisis de supervivencia? ¿Qué problemas tendría o qué tendría yo que pensar para poder decidir hacerlo o no hacerlo? Bueno, aquí realmente lo que nosotros evaluamos, al final con las medidas que dijo Efraín de OR, RR, Hazard Radio, es al final del día solamente son medidas de asociación, donde nosotros medimos la variable y medimos los riesgos por asociación. Sin embargo, no representan los números absolutos de los resultados de las intervenciones, es decir, no están midiendo directamente las medidas de impacto, como puede ser la reducción absoluta de riesgo, la fracción prevenible, el número necesario a tratar, el número necesario a dañar, que realmente son conceptos más duros con los números absolutos que los mismos estudios nos proporcionan. Si bien es cierto que estos modelos de asociación nos permiten una aproximación al resultado, pues realmente no demuestran al 100% lo que estamos viendo en la población y pueden tender a subestimar o superestimar lo que realmente pasa en la población. Muy bien. ¿Sabes qué es lo que pasa, Carlos? Que lo que sucede, y a ver si me sigues, Ana Valenzuela, lo que sucede es que cuando yo estoy haciendo un modelo de supervivencia, son modelos que se utilizan para variables imperfectas, para variables en donde tengo pérdidas y voy a tener que asumir, tener variables censuradas, en donde tendría que garantizar que por lo menos el 50% de la población llegue al evento final. ¿Sí, Ana? ¿Sí me sigues en este aspecto? O sea, por ejemplo, funciona muy bien para cáncer. O sea, para onco funciona muy bien. Pero no funciona también para estas cuestiones en donde la gente no se muere, ¿no? Y ahora vean lo que pasa en el artículo. Lo que sucede en el artículo es que, punto número 1, hay huachicol en las tablas, en estas curvas. ¿Ya vieron cómo está huachicoleada? Bueno, o sea, afortunadamente New England no lo huachicolea tan feo. O sea, lo que hace es un zoom. Pero el primer paso es que
no hay ninguna diferencia entre un grupo y otro. O sea, vean ustedes cómo el modelo estadístico que se llevó a cabo de riesgo acumulado, como no llega al 50%, no podemos saber ni qué pasa, ¿no? No podemos saber qué es lo que está sucediendo. Podemos hacer como este análisis interín momento a momento, ¿no? Que se ve ahí, pero nosotros veríamos ahí cómo la diferencia sería muy pobre entre un grupo y otro, ¿no? Entonces, ahí, ¿en qué momento hacer el punto de corte para buscar las diferencias? ¿No? Entonces, o sea, está muy difícil. Después, obviamente, hago el zoom ahí en el Hazard Radio y dice, ay, sí, claro, por supuesto, para el grupo, para el grupo placebo, para el grupo del rivaroxaban se mueren más. 1.01. Sí, what? 1.01, o sea, son las diferencias miniaturas, ¿no? Dijera Juan Talavera, son las diferencias miserables lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, nadie se muere. O sea, ¿ya vieron el otro de muerte por cualquier causa, Ana? Anita, ¿ya viste la otra, la B? De donde dice muerte por cualquier causa. Pues no se mueren ni en defensa propia de estos sujetos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, intentando hablar sobre que los análisis sean llevados de manera adecuada. Dulce. Doctor, tengo una pregunta ahí respecto a la parte de abajo donde están los números de pacientes. Sí. ¿Cómo se interpreta esto que empieza con 826 y supongo que cada uno de estos es el siguiente punto de corte y llegan 90 a 93? ¿Cómo sé que esto sí es? O sea, ¿qué tal que perdieron y no se murieron, por ejemplo? No lo sé. ¿Cómo puedo asegurarme que esto es, ¿cómo se dice? Fiable. Ay, Dulce, estos gallos me van a dar diabetes. ¿No se oyen mucho los gallos? O sea. Sí, un poco, pero se escucha más su voz. Me va a dar diabetes un día de estos con estos animales. Ya estoy pensando en comérmelos en un buen mole. A ese gallo sobre todo. Muy bien. Bueno, fíjate tú que lo que vas haciendo es que se llaman casos censurados. Entonces, tú inicias con 826 en el grupo de rivaroxaban y 818 en el grupo placebo. A los 90 días, algunos de los sujetos ya llegaron al evento. ¿Se entiende? Entonces, ya llegaron al evento 777 y 779. Voy a platicar sobre la muerte por cualquier causa, que eso me es más sencillo. A los 90 días de aleatorización, en uno de los grupos ya se habían muerto, digamos que en el grupo de 826, ya se habían muerto algunitos, 826 menos 792, ¿sí? Entonces, a partir del 792, no puedes revivir a los muertos, ¿no? Ese ya llegó el evento. Entonces, lo único que puedes hacer es darle seguimiento a los que siguen. Entonces, va viendo datos que son supervivencia acumulada. Entonces, por eso es que ves que los números van disminuyendo conforme pasa el tiempo. La peor cuestión aquí es que no aparecen los datos censurados. Yo quisiera saber cuántos datos censurados hay, porque esto querría decir cuántos pacientes sí fueron seguidos de manera adecuada. Por eso es que a mí me parece que como son 720 días, el análisis que debería de llevarse a cabo, en realidad se trata de que no estoy viendo los datos censurados y por eso no veo qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, no es el análisis adecuado. A mí me parece que este análisis no fue el adecuado para poder dar la respuesta a este asunto. ¿Por qué? Porque igual, y lo que pasó, ya viste cómo la mortalidad es muy baja, es diminuta. Y entonces al final dijeron, pues rivaroxaban no sirve para nada. Entonces no tenemos posibilidad de vender este producto de ninguna manera, aunque haga un zoom muy grande, ¿no? Vean ustedes el zoom que hacen aquí. En el zoom pareciera que sí funciona, ¿no? O que sí es peor uno que otro. Pero en realidad este análisis no va de acuerdo. ¿Sí? De hecho, lo que esperaban es que las curvas estuvieran invertidas, o sea, que el rivaroxaban protegiera más que el grupo de antiplaquetarios. O sea, ni siquiera, o sea, es hasta peor tú, ¿no? O sea, hasta peor el rivaroxaban. Perfecto, bueno,
Nos quedan unos minutitos solamente para platicar sobre no sé si tengan una diapositiva de análisis de intención a tratar y análisis, por protocolo. Sí, y un ejemplo, si... Sí, Ay, sí, perdón. tiene que ser rapidísimo el análisis de intención Sí. a tratar y por protocolo. En el caso del análisis, de acuerdo a esto, es dependiendo de la adherencia a la maniobra, ¿no? Análisis por intención a tratamiento, o que lo conocemos así, se caracteriza por incluir por igual en la evaluación de los desenlaces a los sujetos que cumplieron con todo o sea, que entraron al protocolo, por decirlo así, y que además hayan recibido o no tratamiento, se van a incluir en el análisis, ¿no? Tanto los que tienen apego como los que no tienen apego. Los que son por análisis por protocolo solo son aquellos pacientes que cumplieron con cierta adherencia. Esta es la definición que había yo encontrado, pero he visto que hay otro tipo también de análisis por protocolo en el que solo los que cumplieron el protocolo, ¿no? No importa tanto la adherencia, sino que estuvieron durante todo el protocolo. ¿Por qué esto puede ser importante? Porque, bueno, esto va a ponernos en ejemplo que el resultado puede variar, ¿no? Este es un ejemplo de rivaroxaban para tromboprofilaxis en pacientes con cáncer de alto riesgo que son ambulatorios, donde es un tema si se les anticoagula o no. Son pacientes ambulatorios, es un estudio fase 3 con un Corana, que es una escala de riesgo de trombosis, de más de 2, de 3 o más, de 2 o más, y se le autorizaron a rivaroxaban contra placebo. Aquí está el estado basal, tiene otros detalles el estudio, pero finalmente el objetivo primario compuesto era la presencia de trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, muerte por trombosis, en la intención a tratar, que ese era el objetivo real del estudio, así lo ponen, y con un seguimiento de 180 días. Aquí están las curvas cuando hacen primero los eventos a 180 días, en la parte de arriba, en la cuestión de por intención a tratar, y abajo no le ponen por protocolo, lo ponen durante el periodo de intervención, que son aquellos pacientes que durante este periodo estuvieron tomando el tratamiento. Y en la parte de arriba, aquí están las incidencias, también hacen exactamente lo mismo que mencionaron en el ejemplo previo, que las curvas no se pueden distinguir en el acumulado, en el riesgo acumulado, y hacen un zoom para poder ver esa diferencia y calculan en este caso el hazard ratio, ¿no? Que aunque es 0.66, el intervalo de confianza está cruzando la unidad. Cuando hacen el análisis por protocolo, perdón, hacen exactamente la misma maniobra, y cuando hacen el zoom y calculan el hazard ratio es un 0.4, y aquí el intervalo de confianza sí se mantiene debajo de la unidad, como mostrando estadísticamente que es significativo para la cuestión de reducción de riesgo de trombosis. Buenísimo, qué ejemplo tan maravilloso de cómo si sí se toman el rivaroxaban les va muy, muy mal, ¿no? Y en cambio, si te mienten y no se lo toman, no les va tan mal, ¿no? Pero si sí se lo toman bien, que sería en el análisis por protocolo, o sea que sí se están tomando el medicamento, ahí sí se ve el efecto deleterio. Nuevamente, yo creo que el estudio no debió de haber sido analizado con híbrido de riesgo, con tiempo a muerte, sino que debería de haber sido hecho con riesgo relativo, en donde se busca la muerte a los 210 días, ¿no? Entonces, pero sí queda muy claro que de qué intención a tratar es, como dijo la monjita, a todos, entran todos los que fueron asignados, aunque hayan tomado una sola dosis, y en el por protocolo son aquellos que sí hayan seguido el protocolo a pie puntillas, ¿no? Entonces, sí se ven las diferencias, y creo que este ejemplo es muy bueno, ¿no? Para esto. Y entonces creo que ya no tenemos más, ¿no? Creo que ya llegamos a la... Una pregunta, en resultados discrepantes entre intención a tratar y por protocolo, o sea, ¿cuál tendrá más peso o qué recomendación debemos de dar cuando tenemos resultados discrepantes? Fíjate que ese tema lo habíamos platicado sobre qué es mejor, si eficacia o eficiencia. Y entonces aquí lo que podríamos decir es que como clínico tú tendrías que platicar más sobre el análisis por intención a tratar que por protocolo. Pero en la discusión de hace rato decíamos, los dos tienen su fase, ¿no? O sea, aquí yo te podría decir que en el análisis por protocolo, el rivaroxaban sí está haciendo daño.
O sea, entonces aquí dirías, bueno, ya se hicieron los estudios y algún médico tendrías que, tendrías que darle un manazo, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante. Sí, Dulce. Doctor, nosotros aprendimos que el intervalo, por protocolo, se usa para todos, para las veces que quieres ver los efectos secundarios de un medicamento. Siempre. Okay. O sea, tú puedes analizar un estudio por intención, o sea, por las dos formas. Por intención a tratar y obtener unos resultados. Y luego, si quieres valorar los efectos adversos de ese medicamento, puedes hacer el análisis por intención a tratar. Buenísimo. Y eso me gustó aprender. Y entonces, Carlos, yo creo que aquí diríamos, es una moneda que tiene dos caras, ¿no? O sea, eficacia, eficiencia, que era lo que decíamos con Lau. Es una moneda con dos caras, o sea, tenemos que hacer las dos cosas, no nada más una, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ahí le dejamos. Nos faltan 3 minutos y no sé quién quiera decir cuál sería el resumen de la clase. Nancy Facho, resumen de la clase en 3 minutos. Perdón, no quería decir resumen de la clase, es que tengo una duda. Todavía nos faltan 2 tareas, que es algo de la industria y la entrega final, pero vamos atrasados con una. Entonces quería preguntarle si para el siguiente sábado, bueno, en la semana tenemos que mandarle el trabajo final y la última tarea, o nos va a perdonar la última tarea. Sí, si quieren les perdono la última tarea de la industria farmacéutica que está bien bonita, estúdienla, y ya dedíquense nada más al trabajo final, para entregar el trabajo final, porque necesito entregar calificaciones. Entonces, sí. Pero bueno, las palabras finales. ¿Cuáles son los conceptos para llevar? Empezamos con Ana. Ana, venga, ¿qué te llevas tú de la clase? Ana, la perdimos. Sí. No, pues en resumen, los tipos de aleatorización fue lo que más me entendí hoy, pues que lo más utilizado es la aleatorización por bloques, los tipos de cegamiento que pues ya los conocemos y bueno, esto de la eficacia y la efectividad que van de la mano. Ay, canija, se llevó casi todas las conclusiones, Ana, solita ella. Muy bien. Dulce, tu conclusión, una más. ¿Qué más aprendiste hoy? Sí, doctor. El análisis por intención a tratar son todos los sujetos que se analizan como fueron aleatorizados, culminen o no el estudio. Y el análisis por protocolo es el análisis solo a los pacientes con peor o mejor pronóstico dependiendo del estudio. Es un grupo. Buenísimo. Roge Casales, tus conclusiones y creo que tú vas a ser el último ya. El análisis intermedio es algo que todavía está en cuestionamiento, hay grandes puntos que evaluar de ello. Es útil en algunos casos, pero siempre es importante, previo a hacerlo, el estudio, calcular la muestra cuando se pretende hacer este análisis intermedio. Buenísimo. Bueno, ya son las 10 y nos vemos para la próxima vez para vernos y ver sus trabajos finales. Si quieren, para la próxima ocasión me parece que todavía vamos a tener tiempo de ver sus trabajos y poder afinar en las entregas finales. Poder afinar la próxima clase de las entregas finales. Nos vemos. Gracias, doctor.